Imaginen ustedes dos niñas nacidas el mismo día en Colombia. Una nace con padres con alto nivel educativo y en una ciudad próspera. La otra nace con padres pobres y con poca escolaridad y en un municipio alejado de la capital de su departamento, que ya es un departamento de alta pobreza. La trayectoria de vida de ambas niñas pues es muy distinta. Existe una alta probabilidad de que las condiciones de cada una, como nacieron, impacten sus oportunidades de tener educación de calidad, de tener un buen trabajo y de vivir una vida fuera de la pobreza. Así comienza el estudio Trayectorias del Banco Mundial. Este estudio señala que tener una mejor educación, acceso a la salud, una fuente de agua, varía ampliamente en función de si se es afrocolombiano que vive en Chocó, un indígena que vive en Vaupés, un inmigrante venezolano que vive en Bogotá. Los perfiles socioeconómicos de los pobres en Colombia revelan persistentemente que no todos tienen las mismas oportunidades de salir de la pobreza. Es muy duro este estudio. La economista del Banco Mundial, que ha adelantado este estudio y de amplio conocimiento de los temas de equidad, de pobreza en Colombia, es María Eugenia Dávalos. Doña María Eugenia, buenos días. Hola, muy buenos días y gracias por recibirme, gracias a ustedes ahí en la W y a los oyentes. Doña María Eugenia, en Colombia, este estudio puede detectar cuántos colombianos que viven en la pobreza absoluta podrían salir de la pobreza. Mira, les cuento, el estudio revela que, más de 16 millones de personas en Colombia viven en la pobreza. Ahora, como bien decían, no todos tienen las mismas oportunidades de salir de la pobreza. Hay lugares del país que tienen tasas de pobreza, es decir, número de personas de pobres e incidencia de pobreza mucho más alta que lo que esconde el promedio nacional. En lugares como La Guajira, por ejemplo, más de 6 personas de 10 viven en pobreza, mientras que el promedio nacional son 3 personas de 10. Entonces lo que vemos es que hay brechas territoriales, no solamente que son muy amplias, sino que también han sido muy persistentes en el tiempo. Así que ha sido muy difícil poder cerrar esas brechas entre territorios del país. Y como bien decías, eso está ligado a oportunidades muy diferentes de tener acceso a salud, acceso a educación, acceso a agua y acceso a empleos de calidad. Doctora María Eugenia, ustedes hablan de estos activos productivos con los que las personas podrían contar para salir de la pobreza y en el estudio destacan la iniciativa Misión La Guajira. ¿Qué hace de ese proyecto algo destacable para ustedes? Mira, nosotros vimos 3 principios que hacen que el diseño de la política pueda ser más robusto, es decir, que pueda tomar en cuenta estas desigualdades territoriales. Y estos 3 principios son los siguientes. Primero, que sean políticas diferenciadas, es decir, que tomen en cuenta que las realidades y las capacidades son diferentes en diferentes partes del país. Entonces, ese es un primer principio. Un segundo principio que puede fortalecer una política es que sean políticas coordinadas, es decir, que varios actores del sector público, sector privado, las comunidades, participen en decidir y en diseñar esas políticas. Y un tercer principio es que sean políticas integradas, es decir, que se traten varias de privaciones que enfrenta la población a la misma vez. Es decir, en lugar de solamente trabajar en educación, por ejemplo, poder hacer una intervención que al mismo tiempo ataque los problemas en educación, en agua, en salud, para que el impacto sea mucho mayor. Entonces, cuando estuvimos viendo ejemplos de buenas prácticas en el diseño de políticas, pues nos llamó la atención Misión La Guajira, precisamente porque en su diseño sigue estos 3 principios que consideramos que son buenas prácticas. Ese proyecto lleva a cabo políticas coordinadas, porque es empresas privadas, sector público y las comunidades locales trabajando juntos. Entonces ahí cumple con ese principio. Luego, políticas integradas,
también el proyecto avanza varios frentes a la misma vez en cuanto a seguridad alimentaria, abastecimiento de agua, soluciones energéticas y demás. Y finalmente también cumple con el principio de políticas diferenciadas porque es una intervención que está hecha de acuerdo al contexto de La Guajira en cuanto a las necesidades que tiene, a las prioridades de las comunidades, etcétera. Es súper importante que este tipo de proyecto pues tome en cuenta las necesidades y las barreras que identifican las comunidades. Entonces de ahí consideramos que en cuanto a los principios en su diseño, pues es un buen ejemplo que puede tomarse en cuenta para otras partes del país. Sí, doctora María Eugenia, y a mí realmente cada vez me sorprende más ese tema de las brechas, esas brechas que parecieran no acortarse, pero al mismo tiempo cuando voy a estos sitios, cuando voy a, no sé, a la Sierra Nevada, cuando estoy en mi pueblo, en Chocó, cuando uno va al Guaviare, ve que estas personas automáticamente también como que desarrollan esa capacidad de defenderse o otro tipo de capacidades. Pero ya hablando en el plano educativo y demás, ¿qué tanto interfiere este tipo de pobreza y la situación que viven estas poblaciones en el desarrollo cerebral de esas personas, en la capacidad, en la inteligencia para desenvolverse en el mundo? Mira, hay mucha evidencia de que desde que los niños nacen y de hecho en el vientre ya se empieza a desarrollar o no esa capacidad cognitiva que les va a permitir tener mayor éxito una vez lleguen al mercado laboral, a buscar un trabajo y demás. Entonces lo que vemos efectivamente, como mencionas, es que las oportunidades de tener educación de calidad son muy diferentes en el territorio. Es decir, hay municipios donde el 90% de los niños de 10 años no saben leer y comprender un texto sencillo. Sí, 90% en ciertos municipios del país. Entonces, y son los municipios más pobres, obviamente. Entonces son niños que no se están preparando, no están recibiendo la preparación necesaria para luego ser exitosos, para luego poder sacar sus municipios de la pobreza, y se vuelve un círculo vicioso, que es lo que explica esa persistencia. Y lo vemos también en el sector salud. En el estudio mencionamos cómo hay municipios que tienen más de la mitad y hasta 90% de las muertes infantiles consideradas evitables. Es decir, que si se tuviera el tratamiento adecuado, esos niños no tuvieran que morir. Entonces, esa falta de capital humano que empieza desde muy pequeños, pues ya obviamente va determinando su trayectoria de vida, y de ahí que le pusimos al estudio este título de trayectoria, porque son trayectorias muy diferentes dependiendo de dónde la persona nace en el país. María Eugenia, en Colombia hace un tiempo, bueno, y todavía se ve algunas veces en redes sociales, hubo algunos líderes políticos que empezaron a hacer una cierta campaña utilizando esta expresión: el pobre es pobre porque quiere, señalando que en Colombia había mucha gente que estaba sumida en la pobreza sencillamente porque no se dedicaba a estudiar, porque no se dedicaba a trabajar, porque no se metía al sistema financiero. Esa frase queda completamente desvirtuada con lo que usted nos está presentando del estudio de trayectorias. Absolutamente. Nosotros lo que vemos en el estudio es que hay desigualdades de oportunidades. Es decir, desigualdades que no tienen que ver con que la persona puso más esfuerzo o menos esfuerzo, sino que vienen determinadas desde que la persona nace. De hecho, vemos que más del 40% de las desigualdades de ingresos en Colombia vienen determinadas al nacer. Es decir, por circunstancias que la persona enfrenta al nacer. Dónde la persona nace, si los padres a los que nació tienen bajo nivel educativo, el sexo de la persona, la etnia de la persona. Más del 40%. Es decir, que es una trayectoria que ya viene en cierta medida predeterminada, independientemente de que luego la persona intente poner mayor esfuerzo o menor esfuerzo. Así que eso de que esta expresión, yo diría que es completamente incorrecta, porque hay oportunidades muy diferentes en el territorio que determinan esa capacidad de prosperar y de vivir fuera de la pobreza. Pero ¿cómo se hace para pasar del diagnóstico tan importante a las soluciones? Porque generalmente muchos de los problemas colombianos están diagnosticados, pero no salimos a encontrar las soluciones.
Claro, obviamente la pobreza es un desafío de desarrollo transversal, se incluye muchos sectores y muchas políticas, es más un resultado de fallas en muchas áreas. Entonces nosotros en el informe pues presentamos dos grandes áreas que deben ser, de acuerdo a los resultados que vemos, áreas de prioridad. Primero, invertir en el acceso a activos productivos. ¿Qué quiere decir eso? Asegurarse que las personas, independientemente de dónde vivan en el país, tengan oportunidades de acceso a educación de calidad, de acceso al sistema de salud, de acceso al sistema financiero. Es decir, que tengan esos activos productivos que luego le van a permitir generar ingresos. Y como mencionaba, todavía en muchos lugares están muy rezagados en ese sentido. Entonces, invertir en esos lugares más pobres y más rezagados para asegurar que tengan esas oportunidades es un área de política que planteamos en el estudio, y dentro de esa área de política pues damos algunos ejemplos en educación, en salud, hasta en capital natural, que es el uso de los bosques y demás. La segunda que planteamos en el estudio es el mejoramiento del marco institucional, porque como sabemos, pues ahí, como estamos hablando de desigualdades territoriales, pues ahí las instituciones a todos los niveles de gobierno, subnacionales y gobierno nacional, pues tienen espacio para fortalecer sus capacidades, para los municipios asociarse entre ellos, para tener mayor capacidad de entregar servicios de calidad. Entonces ahí, en esa área de marco institucional, de mejorarlo, también hay políticas que planteamos en el reporte para asegurarnos que las personas, de nuevo, en los lugares más pobres, puedan tener mejores oportunidades. Una última inquietud de un oyente. ¿El estudio dónde se puede consultar? El estudio está en nuestra página web, pero si lo buscan online y ponen trayectorias, prosperidad y reducción de la pobreza en el territorio colombiano, que es el estudio completo, pues ahí les puede salir. O si ponen trayectorias, Banco Mundial Colombia, lo pueden buscar. Está publicado junto con un blog, junto con un video, para el que quiera tener más resumido los resultados del estudio. Todo eso está ya en la página web. Ella es la economista del Banco Mundial, María Eugenia Dávalos, con este muy importante estudio, Trayectorias. Doña María Eugenia, gracias por atendernos y aprovecho para desearle una feliz Navidad. Un placer, feliz Navidad a ustedes y siempre a la orden.